Ahora miremos el antebrazo. Lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de analizar el antebrazo, pues es que tenemos un compartimento anterior, tenemos un compartimento posterior y también comprendan a la hora de analizar el antebrazo, pues que en esta región anterior van a encontrar los músculos flexores principalmente y acá en la región posterior van a encontrar los músculos extensores. Si ustedes lo comprenden de esa manera, van a empezar a acordarse más fácil de los músculos, ¿listo? Entonces, también sepan que los nombres de los músculos están relacionados de dónde surgen y cuál va a ser su inserción, cuál es su origen y cuál es su inserción. Entonces, empecemos por los músculos flexores. Pues ya sabemos acá que estos músculos flexores pues van a provocar la flexión, van a llevar la mano de acá hacia acá, cerrando el ángulo de la articulación radiocarpiana, eh, cumpliendo su función de esa manera. Entonces, por ejemplo, en este caso, miremos el músculo flexor radial del carpo. ¿Listo? Músculo flexor radial del carpo, pues va a causar esa flexión de la mano a nivel de la articulación radiocarpiana y lo podemos ver acá cómo es el movimiento de esta. Entonces vamos a ver flexión de la muñeca. Entonces miren el movimiento que provoca, así lo pueden comprender mejor. Entonces, todos estos músculos de la región anterior, en principio van a causar, la mayoría van a causar esa función de flexión de la muñeca. Eso es lo que van a provocar los músculos de ese compartimento anterior. Dependiendo de cómo estén ubicados, pues también pueden terminar provocando o pueden ayudar a, por ejemplo, la abducción de la muñeca, eh, y pueden tener otras acciones. Pero estos son las más importantes de manera general. Entonces, ahora vamos acá atrás. Entonces, comencemos por el músculo flexor radial del carpo. Entonces, el músculo flexor radial del carpo se origina del epicóndilo medial del húmero. Este es el epicóndilo medial del húmero. Acá en esta región, esta es la parte epicóndilo medial, epicóndilo lateral, epicóndilo medial. De allí se origina, miren cómo se da cómo discurre en este caso. Y se va a insertar en las caras palmares de las bases de los huesos metacarpianos segundo y tercero. Entonces vamos a ver, entonces ustedes dicen, bueno, pero aquí yo no veo muy bien dónde es que se inserta, ¿cómo es que lo puedo ver? Pues muy sencillo, ustedes pulsan en este músculo que no les está dejando ver, como el músculo abductor corto del pulgar, y lo que hacen es ir acá y pulsar ocultar. Y si este también le está tapando, el flexor corto del pulgar, ocultar. Y ahí se dan cuenta que esta específicamente, que es el tendón del músculo flexor radial del carpo, va a estar insertado. Miren, acá lo podemos ocultar este también. Ocultemos este momentáneamente. Y se dan cuenta cómo está insertado en el segundo, en la base, porque miren que está en la parte más inferior eh, o más proximal del segundo hueso metacarpiano y en la base del tercer hueso metacarpiano. Entonces miren que ahí es el origen. Digamos que no es necesario que hagan ese análisis con todos los músculos, pero si ustedes quieren saber, quieren tener una relación visual de cómo se da esa inserción, pues lo pueden hacer sin ningún problema. Bueno, pero entonces yo cómo hago para devolver todo. Pueden pulsar acá en deshacer si es solo una acción, ¿sí? Pero miren que le toca pulsar mucho deshacer, deshacer, deshacer todo lo que han hecho. Entonces lo que les recomiendo es que vayan acá a capa muscular y pongan mostrar ocultos. Y todo lo que hicieron se va a devolver. Entonces ya saben acá, músculo flexor radial del carpo se va a originar del epicóndilo medial del húmero y se va a insertar en la base de los huesos metacarpianos segundo y tercero, ¿no? Obviamente en la cara palmar de esos huesos. ¿Por qué? Pues porque la inserción en la cara palmar va a ser en la cara anterior y este músculo es anterior. ¿Listo? Y los anteriores son los que me van a provocar pues esa flexión. Si fuera en la cara dorsal de la mano, pues ya estaríamos hablando de los extensores. Bien, ¿quién inerva este músculo? Lo inerva el nervio mediano. ¿Y quién lo irradia? Pues irradiado por la arteria radial y por la rama posterior de la arteria recurrente ulnar, ¿sí? Digamos que recuerden que
El cúbito, ahora en la clasificación o en la nomenclatura internacional, pues es conocido como la ulna. ¿Listo? Entonces, aquí tendríamos el primer músculo. Pero pues ustedes dirán, bueno, pero ¿a mí qué me sirve que me digan esto? Simplemente la información. Lo que les va a ayudar es ubicarse espacialmente. Entonces, miren acá quién está también en ese epicóndilo o cercano a ese epicóndilo medial. Está el músculo pronador redondo. Entonces ya el nombre de ese músculo me está diciendo qué es lo que hace. Entonces, antes de seguir con este músculo, quiero decir otra cosa, y es que miren cómo aquí también me está diciendo músculo flexor radial del carpo. Entonces me está diciendo qué hace el músculo, flexión de la muñeca principalmente, pero también está relacionado con la abducción de la mano a nivel de articulación radio y medio carpiana. ¿Sí? Y me dice radial, ¿por qué? Porque miren que se va hacia la región radial. Que miren que recuerden que el radio está hacia el pulgar, aquí está el radio, y la ulna está hacia el meñique. Entonces, por eso este se llama flexor radial del carpo. ¿Listo? Porque la inserción va hacia la misma región del radio. ¿Listo? Y pues miren también, ¿quién lo irriga? Arteria radial. Entonces, ténganlo en cuenta en ese caso los nombres, cómo están relacionados. Del carpo, ¿por qué? Pues porque se va a insertar en el carpo, en el metacarpo, ¿listo? Entonces, es por eso que tiene ese nombre, ¿listo? Para que sepan los demás también por qué tienen ese nombre. Entonces, músculo pronador redondo. ¿Qué va a hacer el músculo pronador redondo? Pues va a generar la pronación del antebrazo a nivel de las articulaciones radiocubitales. Entonces, cuando yo prono, vamos a ver cómo es el movimiento de pronación. Entonces, miren cómo se da esa rotación del radio que permite la pronación. Entonces, tiene la mano ahí como si estuviera pidiendo y luego la voltea y muestra el dorso. Ese es el movimiento de pronación, como lo pueden dar, como se pueden dar cuenta. ¿Listo? Este es el pronador redondo y este es el pronador cuadrado, que luego lo miraremos porque es más profundo. Ahora miremos más información. ¿De dónde se origina? Pues se origina de esta misma región del epicóndilo medial del húmero, pero pues específicamente hablan de la cresta supracondilia, ¿sí? Medial del húmero. ¿Listo? Por medio del tendón común de los flexores, que ahí están asociados, pues lo que les decía, por ejemplo, este flexor radial del carpo está asociado también por medio de ese tendón común de los flexores. Listo, se origina de la misma región medial del húmero, digamos para que ustedes se vayan ubicando espacialmente. ¿Y dónde se va a insertar? Se va a insertar en el tercio medio de la cara anterolateral del radio. Entonces, ¿qué es esa vaina? ¿Cómo ustedes pueden ver de forma aislada este músculo para ubicarse? Porque sería muy difícil a toda hora andar quitando, poniendo los músculos. Pues pulsan acá, aislar. Y miren que ahí ustedes se pueden dar cuenta que le están haciendo referencia. ¿Cómo así que es el tercio medio de la cara anterolateral del radio? Entonces, si ustedes miran el radio, ustedes lo van a dividir en tercios. Entonces, ustedes pueden decir 1/3, 2/3 y 3/3. ¿Sí? 1, 2 y 3. Este sería el tercio medio, porque aquí está el primero, este es el segundo y este es el último. Entonces, está insertado en el tercio medio, pero miren que aquí el radio, esta parte es la región lateral y esta parte es la región medial, porque miren que este es el epicóndilo medial. Entonces, la inserción no solo es anterior, porque estamos hablando de los músculos flexores o en ese compartimento anterior, sino que además es lateral y se ubica en el tercio intermedio del radio. Entonces ya ahí ustedes entienden a qué se refiere cuando hablan de ese tercio medio de la cara
anterolateral del radio. ¿Listo? Porque sería distinto que yo hablara de la anteromedial cuando si este músculo, por ejemplo, estuviera insertado en esta región medial del radio. ¿Listo? Sigamos. Ya sabemos la acción del músculo pronador redondo. Ahora hablemos de la inervación. Es inervado por el nervio mediano y es irrigado por varias ramas, la rama anterior de la arteria recurrente cubital, la arteria colateral cubital inferior, la arteria interósea común y la arteria cubital y también la arteria radial. Tiene una amplia irrigación. ¿Listo? Entonces, pues tengan, por ejemplo, en cuenta esa rama anterior de la arteria recurrente cubital, en ese caso. Vamos a ver más funciones que ustedes pueden mirar. Ustedes pueden revisar las arterias que lo irrigan. Entonces, miren, ustedes van pulsando en esta parte y pueden ir mirando las distintas funciones. Si quieren ver inervación específicamente, miren cómo acá el nervio mediano, esperen un segundo, el nervio mediano va pasando por esa región. Entonces yo cuando veo eso, yo digo, joder madre, ese es el nervio mediano, no, si va pasando por ahí cerca, seguro le va a dar fibras que van a llegar para inervar el músculo redondo, entonces se lo pueden aprender más fácil. ¿Listo? Eso es solo cuando lo necesiten. Si a ustedes les sirve rápidamente, simplemente revisar quién lo inerva y quién lo irriga, pues no pasa nada. Pero miren acá que también les muestra, la arteria braquial. Y entonces, ¿quién es el que lo termina irrigando? Entonces, miremos esta. La rama anterior de la arteria recurrente. Miren cómo pasa cerquita del pronador redondo. Entonces, esa lo va a terminar irrigando de alguna manera. ¿Listo? Entonces, ténganlo en cuenta. Y miren también, pues, esta función que me parece muy interesante, que dejemos que cargue un poco, que también la pueden utilizar para comprender un poco la estructura muscular a una escala más pequeña. Entonces miren acá cómo están los sarcómeros, ¿sí? Los sarcómeros pues ya es a nivel más microscópico, pero cómo están las miofibrillas, ¿no? Cómo pueden ver este sistema, cómo pueden ver, digamos, todo ese complejo de mitocondrias que se encuentran en las fibras musculares, ¿no? Y pues ya acá ven el retículo sarcoplásmico y la inervación, en este caso, del músculo, ¿no? Acá va a estar la placa neural, la placa neuromuscular, y pues la unión entre estas, miren que acá se puede ver de todo, si lo pueden hacer por curiosidad, lo pueden hacer, y pues esa unión, esa asociación, miren aquí están los túbulos T, o sea, tiene de todo, y esta asociación entre las fibras nerviosas, motoras y el retículo sarcoplásmico, la fibra muscular, pues va a ser la placa neuromuscular y ahí es que se va a dar esa estimulación para la contracción muscular. Pero bueno, esto es más que todo para mostrarles otras funcionalidades de este programa que es excelente, es muy bueno. Entonces, sigamos con lo que estábamos haciendo. Vamos al modelo. Listo. Entonces ya dijimos la inervación, la irrigación, ya hablamos de la inserción y del origen del músculo pronador redondo. Relación anatómica, pues tengan en cuenta, vamos a ver primero quiénes van surgiendo de este epicóndilo medial del húmero. Entonces ya tenemos al flexor radial del carpo, al músculo pronador redondo, y miremos otro que está acá, que es el músculo palmar largo. Miren que ese también se va a originar del epicóndilo medial del húmero. Entonces tengan muy en cuenta eso. Acuérdense de, oiga, ¿cuáles se originan de la misma región? Para que sea más fácil asociarlos. Entonces miren, ya estos se originan del epicóndilo medial
¿Y dónde se va a insertar? Se va a insertar en la aponeurosis palmar y en el retináculo flexor. ¿Listo? Y eso es lo que me va a permitir, lo mismo, la función principal va a ser esa flexión de la mano a nivel de la articulación radiocarpiana. Entonces es información importante. Y pues hay casos donde hay personas que pueden no presentar ese palmar largo, pero obviamente pues sí es importante aprenderlo. Es inervado por el mediano y es irrigado por la arteria mediana, por la rama anterior de la arteria recurrente cubital. Como se pueden dar cuenta en este caso, la arteria recurrente cubital o la rama anterior de la recurrente cubital puede irrigar tanto al palmar largo como al flexor radial del carpo y al pronador redondo. Entonces, eso también es un dato. Y ahí pueden ir mirando ustedes pues otra información, si es necesario, pueden ir repasando. Otro que también se va a asociar en ese epicóndilo medial, el músculo flexor ulnar del carpo. Entonces miren que aquí vamos a tener dos tipos de flexores del carpo. El flexor radial del carpo y el flexor ulnar del carpo. Entonces el flexor radial del carpo hace como un slash porque se va desde el epicóndilo medial y se va hacia la región del radio, pero pues hacia el carpo. Sin embargo, lo que hace el flexor cubital tiene una línea pues más recta, donde se va desde el epicóndilo medial y se va a insertar en el hueso pisiforme, en el gancho del hueso ganchoso, en la cara palmar de la base del quinto hueso metacarpiano. Esas son sus tres inserciones principales. Entonces, miren que ya es hacia la región de la ulna. Entonces, por esa razón, ustedes van a ver que se llama flexor ulnar del carpo. ¿Listo? Entonces ya ustedes ahí ya saben que yo voy a tener primero un poco más medial al pronador redondo. Medial al pronador redondo vamos a tener el flexor radial del carpo, más medial al flexor radial del carpo y entre el flexor radial del carpo y el flexor ulnar del carpo va a encontrarse el palmar largo. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Entonces ya saben que ven el palmar y entonces asocian, ya sé que el palmar se encuentra entre este y este. ¿Listo? Entonces así van asociando. El músculo flexor ulnar del carpo, ¿dónde se origina? Entonces ya habíamos dicho epicóndilo medial, ya habíamos dicho la inserción, eso también ya lo habíamos dicho, y la acción es flexión y aducción de la mano a nivel de la articulación radiocarpiana. Entonces tiene mucho sentido. Miren que si yo tiro desde acá, no solo puedo hacer flexión, sino que también puedo llevar la mano desde esta región hacia la región medial, que es un movimiento de aducción. Lo mismo si estamos hablando de flexor radial del carpo, no solo esto me va a llevar a flexión de la articulación radiocarpiana, sino también a la abducción, porque está en la región del radio. Entonces, si yo tiro desde acá, la mano se me va a ir hacia afuera, que es la abducción. Entonces, miremos cómo se ve en la representación de la aducción que provoca ese músculo flexor ulnar del carpo. Entonces, la flexión de la muñeca ya la hemos visto y la aducción de la muñeca. Entonces, como se pueden dar cuenta, específicamente la función, la ubicación, la inserción de este músculo me va indicando por lógica qué tipo de movimiento me puede causar. Entonces, por eso es importante tener relativamente claro, tener claras las inserciones, al menos para saber qué tipo de movimiento provocaría si yo tiro este músculo desde acá, cómo se movería la mano. Entonces, se me puede mover flexionando, se me puede mover hacia acá, o se me puede mover hacia medial, haciendo una aducción. Entonces, como se pueden dar cuenta, estos dos músculos van a ser opuestos en nombre, en el sentido de que uno es radial y el otro es ulnar, pero también en movimientos de abducción, el radial, y aducción, el ulnar. ¿En qué son similares? Que generan flexión de la articulación radiocarpiana. ¿Listo? Eso es lo mismo. Tenemos esos músculos superficiales de la
esos músculos superficiales. ¿Cuál del compartimento anterior? ¿Cuál otro vamos a ver de la parte anterior y de los músculos flexores, que tiene una función flexora? Pues el flexor superficial de los dedos. Entonces ese también tomémoslo como un músculo de esa región superficial. ¿Y qué función vamos a tener? Ah, bueno, primero, este músculo también va a originarse el epicóndilo medial del húmero, ¿sí? Pero a su vez también vamos a mirar acá, vamos a aislarlo para verlo mejor en relación con los huesos. Entonces miren este músculo, la cantidad de orígenes que tiene. Entonces primero acá tenemos el epicóndilo medial del húmero, como se pueden dar cuenta. Tenemos la cara medial de la apófisis coronoides. Mire, apófisis coronoides, cara medial. Y su origen también está la mitad proximal del borde anterior del radio. ¿Listo? Entonces, tomen en cuenta, de ahora dividen el radio en dos y dicen, esta es la proximal, es la más cercana a esta articulación y esta es la más alejada, entonces la distal. Esta es la mitad distal y esta es la mitad proximal. Entonces, por eso dicen que se origina del epicóndilo medial, de la cara medial de la apófisis coronoides y de la mitad proximal del borde anterior del radio. ¿Listo? Entonces así lo pueden ver mejor. ¿Dónde se va a insertar? Las caras palmares de los cuerpos de las falanges, ¿sí? Medias. Entonces miren, ¿cuáles son las falanges medias? Ah, mire, aquí está. Miren que no se inserta acá, no se inserta acá, sino que se va a insertar en estas. Y estas son las medias. ¿Listo? Entonces, esas falanges, ¿de qué dedos? Entonces tenemos el meñique, ¿sí? Que es el quinto dedo, el anular, que es el cuarto dedo, el tercer dedo y el segundo dedo. ¿Listo? Entonces, así es que lo deben tener en cuenta, pues principalmente ubíquenlo por los números, que es como se los van a evaluar. ¿Listo? Entonces, en este caso, la inserción se daría en los dedos, en las falanges medias de los dedos del quinto, cuarto, tercero y segundo dedo. ¿Listo? Entonces, esa va a ser la inserción. Y por su inserción, ya sabemos que va a causar, y por su propio nombre, me va a decir que va a causar flexión, que está ubicado superficialmente, aunque en este caso, o sea, se ve superficialmente, pero está cubierto en una gran área por estos músculos, y ahorita vamos a hablar del brachiorradial, que es este. Y también me está diciendo que se inserta en los dedos, entonces por eso se llama músculo flexor, ya sé lo que hace. Superficial, ya sé aproximadamente en qué región se ubica, ¿sí? Y de los dedos, se va a insertar en las falanges medias del quinto, cuarto, tercero y segundo. Y ya por eso saben ustedes que flexiona esos dedos, esa va a ser la función. Entonces, acción, flexiona el cuarto, el quinto, cuarto, tercero y segundo dedo. Ya. ¿Quién lo inerva? Nervio mediano. ¿Y quién hace la irrigación? Rama anterior de la arteria recurrente cubital, la arteria cubital y la arteria radial. ¿Sí? Entre esas dos pueden terminar irrigando este músculo, pues como se pueden dar cuenta, tiene orígenes en la región radial y tiene orígenes y discurre por la región ulnar también. Entonces, pues también puede tener irrigación de esa arteria, ¿no? Y pues tengan en cuenta que cada vez que ustedes vean cubital, pues están hablando de ulnar, ¿no? Entonces, no se les olvide eso para la nomenclatura internacional. Ahora, vamos de nuevo, vamos a pulsar acá, mostrar ocultos. Y luego de esto, pasemos al brachiorradial. Entonces, brachiorradial, ¿por qué se llamará así? Ese nombre como raro, que no sé qué. Bueno, pues no es muy raro, la verdad. ¿Por qué?
Este se va a originar de los 2/3 superiores de la cresta supracondilia lateral, ¿sí?, del húmero. Entonces, miremos, aislémoslo y miremos cómo es esa inserción. Entonces, esto es lo que se refiere. 2/3 superiores de la cresta supracondilia lateral del húmero. Entonces, esta es la cresta supracondilia, y estos son los 2/3 superiores. ¿Listo? Entonces, de la lateral del húmero. Entonces, lateral, cresta supracondilia, cubre la mayoría de esa cresta supracondilia y está en el húmero. Entonces, ese es el origen. ¿Listo? La inserción, la cara lateral de la porción distal del radio. Entonces ya saben, porción distal, bueno, lo más lejano. Recuerden que lo más cercano a la articulación del codo va a ser lo proximal y esto va a ser, la radiocarpiana va a ser lo distal. Entonces aquí se va a terminar insertando. Entonces, ¿por qué se llama braquio radial? ¿No? Pues principalmente por esa inserción superior en la región del húmero, ¿sí? Que pues todo lo que pasa por esa región, ¿sí?, lo van a ustedes conocer como braquial. Entonces miren, por ejemplo, la arteria que pasa en esta región intermedia por los bíceps, ¿sí?, entre los bíceps, ahí cercana, se va a llamar la arteria braquial. Entonces, ya ustedes dicen, bueno, este músculo está como por ahí arriba, la parte del húmero, pues ese origen va a ser braquial, entonces braquio, y se inserta en la porción distal lateral del radio, entonces braquio radial, por eso se llama braquio radial. Entonces ustedes ahí van asociando el origen de los nombres. ¿Quién lo va a inervar? El nervio radial. ¿Y quién lo va a irrigar? La arteria recurrente radial, la arteria colateral radial y la arteria radial en general. Entonces, pues dense cuenta que este no va discurriendo hacia la ulna, sino que va en una línea casi recta por el radio, y por eso, pues esa irrigación va a ser más que todo de ramas de la arteria radial. ¿Listo? Entonces, eso también es una pista para que ustedes sepan por qué se da la irrigación de esa manera. Y la flexión, pues ya sabemos que flexiona el antebrazo a nivel de la articulación del codo. Entonces, miremos a qué hace referencia esto. Ya como no está unido al carpo, el braquiorradial no me va a provocar la flexión de la articulación de la muñeca, sino que me va a permitir la flexión de la articulación del codo. Entonces, miremos cómo es que se da. Entonces, ese es el movimiento del braquio radial. ¿Listo? ¿Por qué se da así? Pues simplemente porque no está unido acá, al carpo, sino acá. Miremos la irrigación, si la quieren mirar por alguna razón, pues vamos a ir acá. Pero bueno, no es muy necesario en este caso. Por ejemplo, aquí está. Entonces, no, aquí no está. Entonces, miren, acá ustedes pueden pulsar en resaltar la ruta del suministro arterial y les puede mostrar toda la línea, como se pueden dar cuenta. ¿Listo? Entonces, miren cómo ahí les va mostrando cómo la irrigación se va a dar por la arteria radial, ¿no? Pues miren que vamos a mirar la irrigación. Entonces, esperen un momento que esto no les está mostrando adecuadamente. Entonces, miren acá, esta es la arteria colateral radial que proviene de la braquial profunda. Entonces, pues también ustedes dicen, mire,
La colateral radial viene de la braquial profunda y irriga al braquiorradial. Ah, bueno, como que tiene sentido, ¿no? Entonces, la colateral radial viene de la braquial profunda, irriga el braquiorradial. Entonces, ahí ustedes se van ubicando, ¿listo? Y pues también la irrigación se puede dar por la arteria radial que proviene de la arteria braquial. Entonces, miren que por ambos lados, por la braquial, por ramas de la arteria braquial y por ramas de la braquial profunda, va a darse esa irrigación del músculo braquiorradial. Entonces, ya ustedes también van asociando mucho más el nombre, el origen, van asociando eh, esos conceptos y se les olvida más de forma más difícil, ¿sí? Igual tienen que repasar mucho. Vamos a seguir. Ya en esta parte superficial de la parte anterior del antebrazo, pues ya estaríamos, ya habríamos terminado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues ir avanzando. Entonces vamos a retirar estos músculos. Entonces vamos a retirar al braquio radial, vamos a retirar al músculo flexor radial del carpo, vamos a retirar al músculo palmar largo y vamos a retirar al músculo flexor ulnar del carpo. También si quieren quitamos al pronador redondo. Este es digamos, el plano ya más profundo. Aquí ya habíamos hablado del músculo flexor superficial de los dedos. Recuerden que está por debajo de estos, pero pues ustedes van a ver esos tendones también a nivel superficial, entonces por eso se llama de esa manera. Y luego van a ver un músculo flexor profundo de los dedos. Entonces también por eso es que este se llama superficial, porque está más anterior y el otro va a estar más profundo, ¿no? Entonces ocultémoslo. Y vamos a ver unos músculos también en esa región anterior. Entonces vamos a retirar esta parte arterial, luego si es necesario la miraremos, y la parte tejido nervioso, pero por ahora concentrémonos en los músculos. ¿Qué músculos vamos a tener? El músculo flexor profundo de los dedos, como habíamos hablado, entonces ese va a estar más profundo al músculo flexor superficial de los dedos, muy sencillo. ¿Cuál va a ser el origen? La cara medial de la apófisis coronoides del cúbito o de la ulna. ¿Listo? Entonces miren cómo en este caso, pues el músculo flexor profundo, perdón, el músculo flexor superficial de los dedos iba a estar, se originaba del epicóndilo lateral, pero este pues ya no se origina de esa parte, sino que su origen es de la cara medial de la apófisis coronoides del cúbito y de 3/4 superiores de la cara anterior y medial del cuerpo del cúbito o de la ulna. Entonces vamos a aislarlo para analizar ese origen. Entonces, primer origen, cara medial de la apófisis coronoides. Coronoides, cara medial, listo. 3/4 superiores de la cara anterior y medial del cuerpo del cúbito. Entonces, miren, esta es la cara medial del cúbito, como se pueden dar cuenta. Esta es la parte lateral, aquí está el radio y esta es la parte medial. Entonces, aquí se va a insertar también. Y pues son los 3/4 superiores, es decir, una gran proporción del músculo de la ulna. Y también tenemos, bueno, y cara anterior y medial. Entonces lo que me está diciendo esto es que no solo se va a insertar en esa cara medial de la apófisis coronoides, sino que también va a cubrir o va a originar, se va a estar adherido toda esa región, tanto anterior, que es esta parte del cúbito, de la ulna, como la parte lateral. Entonces va a tener un buen origen, va a estar bien adherido en toda esa área de la ulna. ¿Y dónde se va a insertar? Se va a insertar en las caras palmares de las bases de las falanges distales de los dedos índice, medio, anular y meñique. Entonces, al igual que el músculo flexor superficial de los dedos, va a insertarse en las falanges del quinto, cuarto, tercero y segundo dedo. La diferencia es que el flexor superficial de los dedos se va a insertar en las falanges intermedias y el músculo flexor profundo de los dedos se va a insertar en las falanges distales. Miren que el superficial se insertaba acá y ahora el profundo se inserta acá. Entonces,
¿cómo les recomiendo que se aprendan? Primero se aprendan que los flexores de los dedos va a ser quinto, cuarto, tercero y segundo. Y además tengan en cuenta que el superficial va a estar en la media, en la intermedia, en las falanges intermedias, pero que el flexor profundo pues va a ir más allá, como es profundo va a ir más allá. ¿Y qué es ir más allá? Pues más lejos, entonces es ir distal, a las falanges distales del quinto, cuarto, tercero y segundo. Entonces es una forma en la que ustedes se lo pueden aprender. El movimiento que va a provocar pues es lo mismo, es la flexión de esos cuatro dedos. Así de sencillo, no hay ninguna otra función. Entonces el músculo flexor profundo de los dedos va a tener la misma función que el músculo flexor superficial de los dedos, van a ser sinérgicos. ¿Y cuál va a ser la inervación? La porción medial de ese músculo, que recuerden que pues tiene una región anterior y una región medial, una región anterior y una región medial. Entonces la porción medial va a ser inervada por el nervio cubital, el nervio ulnar, y la lateral va por el ramo interóseo anterior del nervio mediano. Esa va a ser la inervación. Y el riego arterial, la irrigación, va a ser por la arteria ulnar, por la arteria colateral ulnar inferior, digamos, arteria ulnar va a irrigar eso. Y pues obviamente tengan en cuenta lo que les digan específicamente los profesores, pues qué arteria o qué rama específicamente fue la que ellos nombraron para que no se compliquen y se aprendan todas, ¿no? Aquí les da la información, esta es la información de Netter, pero pues básense en lo que el profesor les exija aprenderse, porque en la realidad ustedes no van a tener que aprenderse toda esa información. Entonces traten de priorizar y preguntar qué es lo más importante. Dígame cuál es la irrigación más importante de este. Si pueden, sería algo de mucha utilidad para ustedes. Entonces ya tenemos este. Listo. ¿Qué músculo está más lateral al flexor profundo de los dedos? Está el flexor largo del pulgar. Ahí tenemos el flexor largo del pulgar. ¿Qué es lo que va a hacer? Ya muy sencillo, la flexión es flexionar el pulgar. ¿Listo? Y lo que va a terminar haciendo este es originándose en la cara anterior del radio, ¿sí? Y de la membrana interósea, pues que va a estar entre el radio y la ulna, pero principalmente cara anterior y membrana interósea, ahí en la parte del radio, y se va a insertar en la cara palmar de la base de la falange distal del pulgar. Entonces miren que va a estar en la falange distal del pulgar. ¿Listo? Entonces, ténganlo en cuenta. Piénsenlo un poco en que ese músculo flexor largo del pulgar está a la misma profundidad que el músculo flexor de los dedos, flexor profundo de los dedos. Y el músculo flexor profundo de los dedos se inserta en las falanges distales. Entonces, el flexor largo del pulgar también se va a insertar en la falange distal del primer dedo. ¿Listo? Piénsenlo de esa forma. Inervado por el nervio interóseo anterior. Entonces, este se origina de la membrana interósea y de la cara anterior del radio, pues también piensen que es inervado por el nervio interóseo anterior del antebrazo y es irrigado por la arteria interósea anterior, entonces, y la arteria radial. Entonces, miren que acá ustedes también tienen una pista de cómo puede ser esa irrigación de este músculo, ¿no? Entonces, si está originado de la membrana interósea, miren que está inervado tanto por el nervio interóseo anterior como por la arteria interósea anterior. Entonces, ténganlo en cuenta como un tip. Bien, aquí tenemos músculo. Bueno, aquí ya tenemos los extensores, pero esta parte todavía no la vamos a ver, pues esta es la parte como lateral y luego posterior. Y entonces retiremos esto, esta es la región profunda, ¿no? Entonces vamos a ir aún más profundo. ¿Qué vamos a tener? Nos queda el músculo pronador cuadrado. ¿Listo? Como lo pueden ver ahí. Y el músculo pronador cuadrado va a ser la misma función que el músculo pronador redondo. Recuerden que iba aquí, epicóndilo medial, y se iba hacia el radio. Entonces, el pronador cuadrado va a originarse de la cara anterior del cuarto distal de la ulna. Este es el cuarto distal de la ulna, la parte distal. De nuevo, esto de cuarto, de tres cuartos, de tres, lo que me está indicando es qué pedazo. Entonces ustedes puedan hacer la cuenta. Entonces la divido en 4,
1, 2, 3 y 4. Este es el cuarto distal. Pero en última es la región distal de la ulna, ¿no? Eso también pues, lo pueden averiguar con los mismos profesores. Pero si es importante, ténganlo en cuenta. Ya ahí tienen la información, pueden saber. Cara anterior del cuarto distal de la ulna. Y se inserta en la parte, en la cara anterior del cuarto distal del radio. Entonces lo mismo, miren que están ubicados en la misma región, solo que uno está en el radio y la otra en la ulna. Si hace pronación, yo debo saber que lo que va a promover es que la mano se vaya de acá y rote hacia allá, hacia la parte medial. Entonces, esa rotación solo es posible si el origen de las fibras de ese músculo pronador cuadrado se da en la ulna y se inserta en el radio. Entonces ya ustedes de esa manera por lógica saben que el pronador cuadrado, si hace pronación, recuerden que siempre lo que va a hacer es una rotación y un eje ahí que hace el radio, pues lo que voy a necesitar es tirar desde acá el radio para que dé su rotación y realice la pronación. Entonces miremos cómo se da el movimiento de pronación en este caso. Ese sería el movimiento de pronación. Miren que lo que hace es tirar las fibras desde acá, que este es el origen en el cuarto distal de la ulna, y me lleva ese cuarto distal del radio hacia la región medial, exponiendo pues esa cara dorsal de la mano, que es el movimiento de la pronación. Entonces, en este caso ya habremos visto, ya vimos todos los músculos del compartimento anterior y los flexores de esa región flexora, ¿no? Miren que tenemos músculos flexores y tenemos músculos pronadores en esa región anterior, ¿no? En ese compartimento anterior. Ahora, bueno, y miremos pues cuál es la inervación, nervio interóseo anterior y también el riego arterial, arteria interósea anterior. ¿Por qué? Porque se encuentra en la región interósea, literalmente es un puente entre la ulna y el radio. Entonces, tiene mucho sentido que aquí está la membrana interósea, la irrigación sea por las ramas, por el nervio interóseo y por la arteria interósea anterior. Bien, entonces, de nuevo, si ustedes no quedan convencidos y quieren ver específicamente la irrigación, pues la pueden ver acá. Aquí dicen, güey madre, mire, aquí está la arteria interósea anterior y miren cómo se da la irrigación en ese caso. ¿Listo? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es de nuevo irnos para atrás. ¿Chan? Tenemos todo. Tenemos esta aquí aponeurosis bicipital. Y vamos a empezar a mirar los demás músculos. Entonces aquí tenemos el brachiorradial, parte anterior. ¿Quién va a estar más lateral o al lado en la región lateral del brachiorradial? Desde el brachiorradial va a ser como un límite. Entonces tómenlo como una referencia anatómica. Entonces, más lateral o más inferior, o al lado, como lo puedan ver, al lado o lateralmente a ese brachiorradial vamos a encontrar ya los músculos extensores. Desde ahí empiezan los extensores. Entonces, tenemos primero el que va a estar pegado al brachiorradial, va a ser conocido como el músculo extensor radial largo del carpo. Entonces, se dan cuenta que en ese caso va a ser muy similar a lo que teníamos en la región flexora. En la región flexora teníamos el flexor radial del carpo y tenemos al flexor ulnar del carpo. El que está al lado del brachiorradial va a ser el flexor radial, el extensor radial largo del carpo. Ya sabemos que por ese nombre su función va a ser la extensión de la articulación de la muñeca, de la articulación radiocarpiana. Sin embargo, también va a producir un movimiento de abducción. ¿Por qué? Porque miren que va a estar insertado en esta región lateral. ¿Listo? Entonces el movimiento pues va a ser de llevar, si yo tiro desde ahí y esto se me tira, entonces se me va a ir hacia acá. Si yo tiro, ahorita vamos a ver el movimiento.
pero quiero que se vayan llevando la idea. Entonces, miremos la inserción de ese músculo extensor radial largo del carpo. Vamos a aislarlo y miremos. Origen, tercio inferior de la cresta supracondilia lateral del húmero. Entonces, de nuevo, tercio inferior. Miren que el braquio radial se originaba de los 2/3 superiores de esa cresta supracondilia lateral del húmero. En cambio, este extensor radial largo del carpo va a estar del tercio inferior. Miren que entonces son cercanos, ¿sí? Están al lado, entonces miren que esos orígenes están un poquito similares. Y se llama radial largo, pues miren que ya está un poco más arriba que los que, por ejemplo, estaban en la parte del epicóndilo medial. Pero bueno, miremos. Extensor, bueno, es la función, ya sabemos que es la función porque extiende la mano a nivel de la articulación radiocarpiana y abduce la mano a nivel de las articulaciones radiocarpiana y mediocarpiana. ¿Listo? Entonces hace abducción y hace de la mano y hace extensión. Esas son las dos funciones principales a nivel de la articulación radiocarpiana. Eso es lo clave que quiero que se lleven. Ahora, ¿dónde se va a insertar? Se va a insertar en la cara dorsal de la base del segundo hueso metacarpiano. Es cara dorsal. ¿Cómo yo sé que es cara dorsal? ¿Por qué me tengo que aprender esa vaina? Pues ya usted sabe que lo que se va a insertar, apréndase primero que se va a insertar en la base del segundo hueso metacarpiano. Entonces, el segundo hueso metacarpiano, ¿sí? Y esta es la base, la parte de abajito. Y tenga en cuenta que es cara dorsal, pues porque es extensión. Entonces, todo lo que sea flexión va a unirse a la base, a la cara palmar. Todo lo que sea flexión, cara palmar. Y todo lo que sea extensión se va a asociar con la cara dorsal de estos huesos. Entonces, eso no se les olvide, por favor, porque es clave. ¿Listo? Ya ustedes ahí ya saben, jue madre, es un músculo extensor y se une a esta falange, pues entonces debe ser la cara dorsal. Es flexor, entonces debe ser la cara palmar. Entonces así ustedes lo pueden relacionar muy bien. Ya tenemos la extensión y tenemos la inervación, nervio radial y la irrigación, arteria recurrente radial y la arteria radial, arteria colateral radial. Entonces, en general, ¿por qué? Pues porque, miren, discurre por todo el hueso radial. Entonces, todo lo que le lleve por ahí va a ser lo radial. Nervio radial, arteria recurrente radial y arteria radial en general, pues va a irrigar ese músculo. Entonces, ténganlo muy en cuenta y lo que les digo, pueden preguntar, doctor, si yo les respondo arteria radial, ahí me lo vale o cómo es la cosa para que lo tengan en cuenta y no se tengan que aprender pues todas las ramas que van a irrigar a ese músculo específicamente, sino ya por la ubicación y por cómo discurren, ustedes saben que se llama músculo extensor radial del largo del carpo. Entonces ya sé que los que los van a terminar irrigando pues van a ser nervios de radial y de ese tipo y también las arterias de esa región. ¿Listo? Entonces ténganlo muy en cuenta. Entonces ya vimos este. Miremos el movimiento, pues. Miremos la abducción, me pueden dar cuenta. ¿Ven? Cómo se da esa abducción a nivel de la articulación radiocarpiana. ¿Listo? Bien. Entonces, miren cómo, si yo tiro desde acá, pues obviamente, yo tiro desde acá, miren, origen, lo que significa el origen, yo estiro desde acá, me llevo esto para acercarse hacia acá. Entonces cierro este ángulo y eso me genera abducción y por la inserción específicamente, como se pueden dar cuenta en ese caso. ¿Listo? Muy bien, sigamos avanzando. ¿Quién está por ahí más abajito? ¿Quién está más abajito del músculo extensor radial del carpo? Entonces, brachiorradial, extensor radial largo del carpo. Y tenemos al extensor radial corto del carpo. Entonces, eso también es otra cosa que les digo que se aprenda. Ustedes ya saben que más lateral al brachiorradial va a estar el extensor radial largo del carpo y al ladito, al ladito del extensor radial largo del carpo va a estar el extensor radial corto del carpo. Entonces, miren que en este caso específico, el largo y el corto van a estar pegaditos.
Entonces ya ustedes lo van a saber, solo que el largo va a ser el primero que van a ver en orden si lo ven desde el braquio radial y el corto va a ser el próximo, ¿no? Pero vamos a ver las diferencias con el tema de las inserciones, ¿no? Entonces, vamos a ver. Lo que yo les estaba comentando, yo les decía, miren, vamos aquí a aislarlo. Yo les decía, bueno, en este caso lo pueden llamar largo, ¿por qué? Primero, porque el extensor radial largo del carpo, ¿por qué lo llaman? Porque va a estar en la cresta supracondilia y bueno, en el tercio inferior de la cresta supracondilia, entonces va a ser más larguito que el otro, por eso se llama más largo, por eso se llama largo. En cambio este, miren que no es la cresta supracondilia, sino que se va a originar del epicóndilo lateral, ¿no? Entonces ténganlo también en cuenta, a diferencia de decir el flexor radial del carpo, que venía del epicóndilo medial. Entonces, esa es una diferencia anatómica importante. El largo, al ser más largo, va a estar más arribita, cresta supracondilia, tercio inferior, y el corto va a estar más abajito en el epicóndilo lateral del húmero. ¿Dónde se va a insertar este músculo extensor radial corto del carpo? Se va a insertar en la cara dorsal de la base del tercer hueso metacarpiano. Entonces miren que el extensor radial largo del carpo se va a insertar en la base, en la cara dorsal de la base del segundo hueso metacarpiano y el extensor radial corto del carpo pues va a ir al siguiente hueso metacarpiano, que va a ser el tercero. Entonces eso también ya lo dicen. Se dice, bueno, el radial largo, extensor radial largo del carpo segundo y luego el extensor radial corto del carpo el tercero. Y así se lo aprenden. Igual va a estar en cara dorsal porque son extensores y va a estar en la base de esos huesos porque esa es su ubicación. Ahora miremos, ¿cuál va a ser la acción? La extensión básico, ya lo sabemos, todos esos van a ser extensión, se llaman extensores, y va a ser abducción también. Entonces, el músculo extensor radial largo del carpo va a tener la misma función que el músculo extensor radial corto del carpo. La diferencia principal va a ser origen e inserción. ¿Listo? Inervación de este músculo extensor radial corto del carpo, extensor radial corto del carpo. La inervación va a ser ramo profundo del nervio radial, nervio interóseo posterior del antebrazo, y la irrigación va a ser la arteria recurrente radial y la arteria radial, por esa por cómo discurre por esa región radial también. ¿Listo? Muy bien. Sigamos con los músculos que pueden ver acá. Aquí hay unos músculos que se hacen evidentes y que van a estar ahí aledaños a ese músculo extensor radial corto del carpo. Y es el músculo abductor largo del pulgar derecho. ¿Listo? Entonces, eh, este ya tiene una ubicación pues más profunda. Entonces, lo pueden ver ustedes en el plano profundo o lo podemos ver de una vez. En este caso, miren que acá tenemos el abductor largo y tenemos el extensor corto. ¿Listo? Y luego vamos a ver también el extensor largo. Pero aquí tenemos el abductor largo del pulgar y el extensor corto. Pero sigamos con los que son más que todo superficiales y luego pasamos a esos profundos, no más profundos, del plano profundo. Tenemos el músculo extensor de los dedos. Entonces miren que antes nosotros teníamos un flexor superficial de los dedos y un flexor profundo de los dedos. ¿Listo? Entonces, en este caso tenemos un extensor, simplemente un músculo extensor de los dedos. ¿Dónde se va a insertar? Entonces, perdón, vamos a ver dónde se va a originar y dónde se va a insertar. Entonces, inserción origen, se va a dar en el epicóndilo lateral del húmero por medio del tendón común de los extensores. Entonces, miren acá, al igual que
el que estamos hablando del extensor radial corto del carpo, y va a insertarse, como se pueden dar cuenta, ya sabemos caras dorsales, eso no tienen que pensarlo, o sea, ya tienen que tenerlo interiorizado, y en las bases de las falanges, tanto media como distal, entonces en esta región, en esta región, entonces media como distal de los dedos índice, medio, anular y meñique. Esto es quinto, cuarto, tercero y segundo dedo. ¿Listo? Ahí es que se va a dar esa inserción. Caras dorsales de las bases de las falanges media y distal de los dedos índice, medio, anular y meñique. Quinto, cuarto, tercer y segundo dedo. La acción va a ser muy sencilla, extensión de esos dedos, quinto, cuarto, tercero. Entonces miren que va a ser una función similar a la del flexor, a la de los flexores, solo que pues contraria, ¿no? Va a ser respecto a los mismos dedos. Sin embargo, miren que este me va a hacer la misma función. Recuerden que los flexores de los dedos superficial era respecto a las falanges medias y el flexor profundo de los dedos era respecto a las falanges distales. En este caso, el, el músculo extensor de los dedos va a estar insertado tanto en las falanges medias como en la falange distal. ¿Listo? Entonces, muy importante ese dato, esa información. La inervación va a darse por el nervio interóseo posterior y el riego se va a dar por la arteria recurrente radial y por las arterias interóseas anterior y posterior. Pues fíjense también que esa ubicación de ese extensor va por el medio, entonces va por esa región interósea. Entonces, por el nervio va inervado por el interóseo posterior, porque pues miren que de anterior no tiene nada, esta es la región anterior, esta es la región posterior, entonces interóseo posterior. Y riego arterial, arteria recurrente radial y arterias interóseas. Miren que tanto de la anterior como de la posterior va a llegar, pero pues principalmente va a ser más fácil de la posterior, ¿no? En ese caso, ténganlo en cuenta. Muy sencillo ahí también la función, miremos simplemente como para confirmar acá lo que pueden hacer y es extensión de los dedos. Miren cómo hace esa extensión. ¿Listo? Ahí yo la tengo así y lo que hace es devolverme esos dedos y esa es la extensión de los dedos. Eso es lo que está haciendo ahí la función. ¿Listo? Me permite que no me quede la mano ahí en el puño cerrado. ¿Listo? Bien. Ahora pasemos a otro músculo. Tenemos aquí el músculo que sigue, que está aledaño a este en el plano superficial, que es el músculo extensor ulnar del carpo. Entonces, el músculo extensor ulnar del carpo se origina del epicóndilo lateral del húmero también y del borde posterior del cúbito. Entonces, vamos a aislarlo. Entonces, miren acá. Epicóndilo lateral, este es el epicóndilo lateral. Esperen un momentico. Este es el epicóndilo lateral, miren, esta es la cara anterior, ¿no? Esta es la cara anterior del brazo, cara anterior. Vamos un poco, vamos hacia posterior. Aquí ya es la parte posterior. Entonces, este es el epicóndilo lateral y este es el epicóndilo medial porque nos volteamos. Y va a estar asociado en el epicóndilo lateral y en la cara posterior del cúbito. Eso es lo que de ahí es que se va a originar. Y se va a insertar en la cara medial de la base del quinto hueso metacarpiano. Ahí es como se pueden dar cuenta. ¿Listo? Esa va a ser su función. Y pues por su propia ubicación, pues va a causar extensión de la mano a nivel de la articulación radiocarpiana y aducción de la mano a nivel de la articulación
radiocarpiana. Recuerden que todo lo que esté asociado o lo que me diga ulnar va a implicar aducción. Ya si es flexión o extensión, pues depende del músculo específico, ¿no? Aquí ya me está diciendo en su propio nombre que hace extensión, pero si me dice ulnar o cubital, pues ya sé que probablemente también cause aducción a nivel de la articulación radiocarpiana, porque se encuentra, la ulna se encuentra a nivel medial, ¿no? Entonces, importantísimo. Entonces, mire, si está acá y yo tiro desde acá, la mano se me va a ir hacia acá. ¿Listo? Vamos a ver cómo se daría el movimiento de esa aducción. Entonces, mire, se me va hacia medial. Estamos viéndolo desde posterior, se me va hacia medial, esa es la aducción. Y también me puede llevar la mano hacia acá. Perdón, hacia atrás. ¿Listo? Porque me puede generar esa extensión. Entonces, miremos aquí la extensión cómo se daría. Me devuelve la mano, pero ya a nivel de la articulación radiocarpiana, ¿no? Porque el extensor de los dedos pues, era a nivel de las articulaciones interfalángicas. Bien. Ahora, miremos este. Miren que acá ya tenemos la finalización del compartimento extensor superficial. Porque miren que acá ya llega el músculo flexor cubital del carpo o el flexor ulnar del carpo. ¿Listo? Entonces, tienen que tener en cuenta que están aledaños el ulnar del carpo con el ulnar extensor del carpo. Entonces ya saben que si ustedes van avanzando por acá y dicen, bueno, pronador redondo, tenemos el flexor radial del carpo, tenemos el palmar largo, tenemos el flexor ulnar del carpo. Si sigo avanzando más allá, aquí el extensor ulnar del carpo. Esto ya es un compartimento con funciones completamente distintas. Y tenemos este que es el músculo ancóneo, cuya función implica la extensión del antebrazo a nivel de la articulación del codo. Entonces me permite hacer esa extensión a nivel de esa articulación. Vamos a mirarlo acá, esa extensión. Entonces, ese anconio, eso es lo que me va a permitir, miren lo que me permite. Esa es la extensión, esto es la extensión. Y pues vamos a ver vamos a aislarlo para ver pues su respectivo origen y su respectivo. El origen debe ser acá, que es el epicóndilo cercano en el epicóndilo lateral, ¿sí? Pero en su cara posterior, ¿no? Cara posterior del epicóndilo lateral del húmero, como se pueden dar cuenta, porque miren que los extensores los estamos viendo desde posterior, ¿sí? Porque, bueno, lo que ya habíamos dicho. Y se va a insertar en el olecranon, esta parte del olecranon, este es el olecranon, y en el extremo proximal del cuerpo del cúbito o de la ulna. Entonces, esta es la ulna, olecranon, que hace parte de la ulna, y este es el cuerpo de la ulna, y es el tercio proximal, el extremo proximal de la ulna. Entonces, esas van a ser las dos inserciones. Entonces, si yo desde acá tiro, lo que va a pasar es que se me va a ir hacia atrás la ulna y va a extenderse el antebrazo, como ya lo han visto. ¿Listo? Es anconio, importante ahí también. Bien, ya ahí tenemos los superficiales, los extensores superficiales en ese caso. Tenemos, bueno, tenemos un músculo que ustedes lo pueden divisar y que no es tan, que también es considerado como superficial. Ahora vamos a pasar, que es el músculo extensor del meñique. Su función ya me está diciendo qué es lo que hace. Te hace extensión de ese dedo. Vamos a pasar acá. El origen. Miren, vamos a aislarlo. El origen va a ser en el epicóndilo lateral. ¿Listo? Entonces también se va a insertar en el epicóndilo lateral del húmero y va a insertarse en la expansión del extensor del dedo meñique.
¿Listo? Entonces, en esta parte es que se va a terminar, insertando. ¿Listo? Extensión del dedo meñique y la inervación, el nervio interóseo posterior del antebrazo y la arteria recurrente radial, las arterias interósea anterior y posterior. También por esa ubicación, ¿no? Mire que va pasando como entre los dos. Ahora, bueno, y recordar que la inervación del anconio va a ser por el nervio radial y la irrigación por la arteria interósea recurrente. Ahora, ya tenemos este claro, miremos los movimientos. Cómo se da esa extensión específicamente del dedo meñique. Miren lo que termina haciendo. Esa es la extensión del dedo meñique. Eso es lo que se va a terminar encargando esto. Bien. Ahora vamos a hablar de los extensores ya a nivel profundo. Referencia anatómica importante, pues tengan en cuenta que esos son los extensores de los dedos, músculo extensor de los dedos, y este es el músculo extensor ulnar del carpo. Entonces, entre el extensor ulnar del carpo y el extensor de los dedos, vamos a ver que surge entre ellos el extensor del meñique. ¿Listo? Entonces, ulnar del carpo, extensor de los dedos. Entre ellos dos van a ver por aquí ya en la parte más distal de la ulna el músculo extensor del meñique. Entonces, eso es una referencia anatómica importante. Recuerden que esto lo estamos viendo desde posterior, ¿no? Entonces, esto es medial y esto es lateral. Recuérdenlo muy bien. Listo, sigamos. Ahora, para ir al plano profundo, pues vamos a retirar el extensor de los dedos, el extensor de meñique, el extensor ulnar del carpo, y como se pueden dar cuenta, aquí ya vamos a ver varios, ¿no? Entonces acá vamos a tener, tenemos el corto, bueno, esto no es necesario quitarlos porque estos por ahora, bueno, quitémoslo mientras. Extensor radial largo del carpo, retirémoslo. Entonces, músculo, miremos desde arriba hacia abajo, ¿no? Recuerden que estamos desde posterior. Supinador. Ese va a tener la función contraria pues al pronador redondo y al pronador, va a ser antagonista del pronador redondo y el pronador cuadrado. Entonces, el músculo supinador se va a originar del epicóndilo, vamos a ir aquí a aislarlo. Entonces, ¿de dónde se va a originar? Del epicóndilo lateral del húmero. Recuerden que esto es medial y esto es lateral cuando vemos desde posterior, del olecrano. De aquí se origina y también se va a originar de la cresta del músculo supinador y fosa del supinador de la ulna, ¿no? Entonces, lo que de donde va a terminar originándose, ¿sí? Inicialmente, va a ser la región posterior de la ulna y el epicóndilo lateral del húmero. ¿Listo? Se va a insertar en la cara anterior y lateral. Entonces, mire, cara anterior, esta, y cara lateral, esta. Mira, cara anterior es este. Este es el radio. Aquí se va a insertar, entonces, se va a originar del húmero y de la cara posterior de la ulna y se va a insertar en el radio. ¿En qué partes? Cara anterior y lateral del tercio proximal del radio, esta región proximal. ¿Viste? La región proximal del radio, ahí se va a insertar. ¿Qué ocurre? Pues si yo tengo origen acá y tiro desde acá, el radio va a hacer una rotación hacia lateral, una rotación lateral, y eso me va a generar un movimiento de supinación. ¿Listo? Entonces vamos a ver a qué hace referencia ese movimiento. Entonces cuando yo prono, entonces acá, este es
Aquí estamos viendo desde anterior el cuerpo. Este es el movimiento de pronación. Miren que aquí estamos viendo la cara dorsal de la mano. Se ha volteado la mano, por ejemplo, por el supinador, por el pronador redondo, pronador cuadrado. Pero el supinador pues me va a permitir que luego de la pronación la mano vuelva a su estado de posición anatómica. Entonces esta mano va a llegar y se va a ir hacia lateral. Entonces, ¿cómo es? Eso es lo que hace el supinador. ¿Listo? Eso es lo que hace el supinador. Entonces, miren, pronación, supinación, pronación y supinación. ¿Listo? Ya tenemos el músculo supinador, ya tenemos su inervación por nervio interóseo posterior y arteria recurrente radial, interarteriosea posterior y anterósea recurrente. Bien. Sigamos. Esperen, vamos a evidenciar, no hay otro. ¿Listo? Sigamos. Vamos a hablar de este músculo, que es el músculo abductor largo del pulgar. El abductor largo del pulgar también ya me está diciendo su función, que va a tener dos funciones principalmente. Abducir el pulgar, ya lo tiene en el nombre, y extender el pulgar. ¿Por qué? Pues también porque está en esa región posterior, en ese compartimento posterior, eso es lo que termina haciendo también esa extensión. ¿Listo? Entonces téngalo muy en cuenta. Y pues miren por qué es largo. Miren que está desde bien arriba. Y pues su origen va a ser la cara posterior de la mitad de la ulna y el tercio medio del radio. También se va a insertar en la membrana interósea del antebrazo. ¿Listo? Entonces miren que el origen es interesante porque este músculo abductor largo del pulgar va a tener origen tanto de la cara posterior de la ulna como la cara posterior del radio y de la membrana interósea. Entonces ténganlo ahí muy, muy en cuenta para ver la inervación y el riego arterial. Su función, ya la habíamos dicho, inervación, nervio interóseo posterior del antebrazo y el riego arterial, las arterias interóseas anterior. Y ahora que me había faltado, ¿dónde se inserta este músculo? En la cara lateral de la base del primer hueso metacarpiano. Entonces, miren, la cara lateral del primer hueso metacarpiano, que es del primer dedo, pues ¿por qué lateral? Porque va a generar abducción, abducción del pulgar. Aquí lo estamos viendo desde posterior, entonces esto es lateral y esto es medial. Si yo tiro desde acá, la mano se me va a ir de acá hacia allá y eso es abducción porque se está alejando de la línea medial. Entonces, este se inserta en esa parte lateral de ese primer hueso metacarpiano para hacer esa abducción, pero también puede generar esa extensión. Entonces miremos cómo sería el movimiento. Entonces esta es la extensión. Entonces aquí se hace la flexión. Esta es la flexión. Y lo que hace este músculo es devolverlo, devolverlo, devolverlo. Esa es la extensión. Flexión y la extensión. Tirándolo desde aquí ayuda. ¿Listo? Obviamente, pues hay otros músculos que van a tener un efecto pues mucho más intenso en ese caso. Bien, sigamos. De manera inferior a ese adyacente, a ese músculo extensor, perdón, a ese músculo abductor largo del pulgar, está el músculo extensor corto del pulgar. Entonces, miren, van a ser los dos, pero pues va a estar el extensor corto del pulgar en este caso. Entonces, el origen de este va a ser la
cara posterior de la mitad distal del radio, entonces digamos la parte posterior de la mitad distal del radio, ¿sí? Ya sabemos que va a ser esta parte distal, va a ser posterior porque, pues, a ver, porque es extensor, así de sencillo. Y se va a originar también de la membrana interósea. Entonces eso también me indica quién lo va a inervar, miren, y quién lo va a irrigar. De ahí ustedes lo pueden, arterias interóseas y nervio interóseo. Así lo van sacando, ¿listo? Acción, extiende el pulgar. Sí, de sencillo. Entonces el otro abducía y extendía, pero este simplemente extiende el pulgar. Y se va a insertar en la base de la falange proximal del pulgar. Entonces, el abductor largo del pulgar se insertaba en el primer metacarpiano. En cambio, el músculo extensor corto del pulgar se inserta en la base de la falange proximal del pulgar o del primer dedo. ¿Listo? Entonces ya sabemos que va a generar esa extensión. Vamos a seguir mirando. Y aquí está el extensor largo del pulgar. Extensor largo del pulgar. Entonces, como se pueden dar cuenta, en ese caso, ¿sí? Aquí hay un espacio, ¿no? Que es el espacio de la tabaquera. Y ese espacio, pues, es el que se va a formar, va a estar ahí entre, pues, ese tendón de estos músculos, el extensor corto, el extensor largo, y pues bueno, digamos en otra ocasión hablaremos de otros detalles relacionados con esto, pero lo importante que quiero que tengan en cuenta es, miren cómo aquí está el extensor corto, hay un espacio en esa parte, y aquí está el extensor largo. Recuerden que esto ya es más profundo, no hemos quitado los músculos superficiales. Extensor corto. Extensor largo, ¿dónde se origina? Se origina, esta es la región posterior, esto es lateral y esto es medial. Entonces se origina de la cara posterior del tercio medio de la ulna y se origina de la membrana interósea. De nuevo, membrana interósea va a ser inervado por un nervio interóseo posterior, aquí está en la región extensora, y interósea anterior y posterior, ¿listo? Pero también posterior, o sea, eso no hay pierde con eso, y miren que ya lo pueden ir sacando. Si saben que se origina de la membrana interósea del antebrazo, saben por quién puede ser inervado y por quién puede ser irrigado. ¿Y dónde se va a insertar? En la falange, en la cara dorsal, obviamente, porque es extensor de la falange distal del pulgar, como se pueden dar cuenta en ese caso. Entonces, como se pueden dar cuenta, el músculo extensor corto del pulgar se va a insertar en la falange proximal del primer dedo, y de forma contraria o de forma distinta, el músculo extensor largo del pulgar se va a insertar en la falange distal. ¿Listo? Y, el músculo abductor del pulgar, abductor largo del pulgar, va a insertarse en la metafalángica. ¿Listo? Perdón, en el hueso metacarpiano, el primer hueso metacarpiano en la parte lateral, en la región lateral. Entonces esas son las distintas ubicaciones. Corto, proximal, y largo, pues va más allá, que es lo distal. Entonces así se lo van aprendiendo. Ya saben la irrigación por su ubicación y por su origen de la membrana interósea. Y ahora tenemos otro, que es el músculo extensor del índice. Y ese músculo extensor del índice, ya ahí me está diciendo su función, va a originarse de la cara posterior del tercio distal del cúbito. Entonces, y de la membrana interósea. Entonces, de nuevo, ya sabemos, fue madre, membrana interósea, ya sé por quiénes va a ser irrigado. Y
Si se origina de la cara posterior del tercio distal de la ulna y de la vamos a ver cómo está ubicado ahí. Entonces, lateral, radio, esta es la ulna, entonces esta es la membrana interósea, entonces aquí está cara posterior del tercio distal, entonces región distal, la parte ya distal de la ulna se va a insertar, perdón, se va a originar ese músculo extensor del índice y luego se va a insertar en la expansión del extensor del dedo índice. ¿Listo? Que es esta región. Esta es la expansión del extensor del dedo índice. Y la acción, extensión. Y la inervación, pues ya lo hemos hablado, si está originado de la membrana interósea, pues la irrigación va a ser también interósea. Bien, entonces ya hemos hablado del supinador, ya hemos hablado del abductor largo del pulgar, del extensor corto del pulgar, y vamos a seguir. Entonces, extensor largo, extensor corto y el extensor del índice. En este caso, ya hemos cubierto todos los músculos involucrados con el antebrazo. Esos son todos los músculos. En total, nosotros vamos a ver 20 músculos. ¿Listo? Entonces, esto fue una demostración de cómo pueden estudiar, de cómo pueden comprender osteomuscular desde un punto de vista tridimensional, desde un punto de vista más lógico, de una manera en la que ustedes saben de dónde viene el nombre de los músculos, cómo se relaciona con su origen, con su inserción, cómo el origen y la inserción se relaciona con la función y cómo la ubicación está relacionada con su irrigación y con su inervación. Entonces les recomiendo que para estudiar inervación e irrigación, antes de empezar a aprenderse todo de memoria muy fácil, pues obviamente tienen que aprenderse cosas, pero por favor vayan y revisen primero las ramas más básicas arteriales para saber pues cuál va a ser la irrigación, al menos por su ubicación espacial de los músculos de los que se termina hablando. Entonces, espero les hubiera servido eh, esta, esta tutoría, esta guía, y si les gustó, pues le pueden dar like al video y se pueden suscribir. Muchas gracias.